poder llevar a cabo este evento tan importante, que seguramente marcará un nuevo futuro para los trabajos e intervenciones de la educación media superior de Jalisco y de México. Sabemos que la Universidad de Guadalajara ha podido construir con voluntad y altura de miras grandes esfuerzos de gestión y académicos para lograr una estructura de logros e impacto en sus estudiantes. Un esfuerzo que compartimos en la Secretaría de Educación Jalisco y hacemos propio cada día. A continuación, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidium en esta tarde. Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Alejandro Lute Ríos, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco. César Antonio Delgadillo Barba, director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, César Antonio Delgadillo Barba. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para nosotros en el Sistema de Educación Media Superior es un honor y un privilegio poder recibirlos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, por supuesto, a quienes nos acompañan esta tarde en el Presidium, al doctor Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, a nuestro secretario de Educación Pública del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, y por supuesto al subsecretario de Educación Media, Alejandro Lute, y no quiero dejar de mencionar a nuestro compañero Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del sistema. Y bueno, antes de iniciar con el discurso, el día de hoy lo tendría que dar el señor rector general de la Universidad de Guadalajara, quien les manda una muy sentida disculpa, señor subsecretario, pero bueno, el día de hoy se está llevando a cabo una reunión en la rectoría de la Universidad de Guadalajara con la sala de situación debido al alarmante incremento de casos positivos que se presentan en la entidad y que bueno, una de la temática que se está abordando en estos momentos pues es el panorama que tendremos para el próximo mes de agosto de cara al inicio escolar. Entonces, por dicha razón, no nos pudo acompañar y señor subsecretario, señor secretario, reciban una sentida disculpa de parte del señor rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Y bueno, es un gusto dar la bienvenida en este recinto universitario con motivo de la conferencia magistral Revisión del Marco Curricular de la Educación Media Superior, impartida por el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Para nuestra casa de estudios es un honor contar con la presencia del doctor Arroyo Ortiz, a quien ofrezco un cordial recibimiento y de quien estoy seguro nos aportará ideas frescas en torno a los últimos avances en la educación media superior. El currículo es una carta de navegación de toda propuesta educativa. A través de este se conduce la educación hacia el logro de objetivos y el alcance de metas. Además, contiene la noción sobre lo que son los actores educativos y da respuesta a cuestionamientos relacionados con qué es un estudiante, un docente o un directivo y cuál es la relación entre ellos. En la Universidad de Guadalajara sostenemos que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, así como también consiste en el proceso que contribuye al desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad. De igual manera, la educación es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para la formación de mujeres y hombres en ciudadanos que tengan sentido
y contribuyan a la solidaridad social. Para los jóvenes, la educación media superior constituye una etapa clave para definir sus oportunidades, opciones de movilidad social y su trayectoria de vida futura. En el ámbito mundial y nacional, la discusión y problematización de la educación media superior ha contribuido a superar la falta de identidad de una educación que, en algunos casos, es considerada como propedéutica para el ingreso a la educación superior y en otras, como opción terminal y profesionalizante, e inclusive se considera otra más de carácter bivalente, propedéutica y terminal. Actualmente, el discurso en torno a la educación media superior se enfoca a considerarla como ciclo formativo, con la finalidad de preparar jóvenes para ejercer la ciudadanía y aprender a vivir en la sociedad. En el ámbito internacional, organismos como el Banco Mundial, en 2005, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 2006, la UNESCO en 2005 y la OCDE en 2010, coinciden en considerar que la educación media superior como el nivel educativo propicio para fortalecer los pilares del conocimiento. Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos para participar y cooperar en los demás en todas las actividades humanas. Por último, aprender a hacer, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Durante los últimos años, la Universidad de Guadalajara ha realizado un importante esfuerzo para ofrecer una educación media superior de calidad y formar a los jóvenes en programas educativos que cubran sus intereses de formación académica. Hoy, el trabajo de los directores generales del sistema contribuye a que la universidad tenga presencia en 109 municipios de nuestro estado y cubra el 87% de los municipios de la entidad. Los programas de este nivel educativo se han diversificado y hoy nuestra institución ofrece distintas opciones para cursar estudios de bachillerato que incluyen los bachilleratos general por competencia, tecnológico, intercultural y el bachillerato a distancia ofrecido por el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. La variedad de programas educativos permite que los jóvenes egresen del bachillerato con la opción de continuar sus estudios superiores o se integren al mercado laboral. Además, el sentido humanista de la educación recibida hace posible perfilar hombres y mujeres de bien, respetuosos de los derechos de los demás y de las leyes. En el nivel medio superior, la UDG ha contado y cuenta con directivos con una alta preparación académica que ejercen un gran liderazgo, el cual permite crecer a los integrantes de los colectivos que se encuentran bajo su dirección. El papel de cada uno de los directores ha sido y es trascendental para mejorar la calidad de los procesos académicos sustantivos y de gestión de las escuelas preparatorias. A diferencia de una dirección burocrática enfocada hacia el funcionamiento de los aspectos administrativos, el liderazgo académico va más allá, al enfocarse en el aprendizaje de los estudiantes, promover la formación continua de los profesores y atender desde una perspectiva académica y humanista todos los aspectos relacionados con las escuelas preparatorias. Reitero la cordial bienvenida al doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, así como a las autoridades educativas de nuestra entidad y al público asistente, a quienes deseo que esta conferencia contribuya a la construcción de nuevas ideas y una perspectiva actualizada de concebir la educación media superior en México. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Gracias por sus palabras, director César Barba Delgadillo. A continuación, escucharemos el mensaje por el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos, un gusto saludarles. El honor de tener esta jornada de trabajo desde esta mañana
compartir no solo el presidium con el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal, con nuestro estimado director general de Educación del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, César Barba Delgadillo. César, como siempre, muchas gracias por todo tu apoyo y excelente anfitrionía. Con mi compañero Alejandro Lute Ríos, subsecretario de Educación Media Superior en el Estado de Jalisco, con Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del Sistema de Educación Media Superior, y sobre todo con ustedes, la comunidad educativa de la Educación Media Superior en Jalisco. Sé que están presentes y también nos están viendo por las vías digitales, integrantes del gran equipo que es de GETA, de GETI, CETI, CONALEP, CECITEC, COBAEG, por supuesto, el sistema de la Universidad de Guadalajara, de nuestras escuelas privadas que tienen una incorporación tanto a la universidad o directamente a la Secretaría de Educación Jalisco o a la Dirección General del Bachillerato, que Juan Pablo nos remembrabas. Remembraba para mí el hecho de que están cambiando de instalaciones. Cuando mucho tiempo fue director de preparatoria, la calidez con la que éramos atendidos tanto en la federación como en el estado, en Jalisco, nos hace albergar una gran esperanza sobre la evolución de la educación media superior. Aquí veo muchas caras conocidas, compañeros, en mi caso de poquito tiempo, de 23 años en educación media superior. Si le agrego los 3 cuando estuve en prepa, pues ya son más muchos. Pero realmente da gusto ver amigos, colegas, compañeros de educación media superior. Veo a Emma Alvarado, a Lupita, en fin, somos una gran comunidad y eso se lo hemos querido transmitir al subsecretario Juan Pablo Arroyo, que creo que en sus distintas visitas ha estado muy pendiente de la evolución de la educación media superior en el estado de Jalisco. Creo que ya lo has podido corroborar, estimado Juan Pablo. Aprovecho también el espacio para agradecerte todo tu apoyo sobre algo muy importante para nosotros, que fue contar con un esquema de vacunación ágil, rápido, que nos pudiera brindar certeza o por lo menos mayor seguridad en esta amenaza que es el COVID. Gracias a tu apoyo y todas las facilidades que nos diste, pudimos ejecutar un proceso de vacunación muy exitoso, y eso son solo pues pequeñas muestras de lo que hemos sido capaces de construir, pero sobre todo lo que vamos a construir en el siguiente periodo de la educación media superior. Comentaba hoy en la mañana en la reunión de CEPSEMS que qué emocionante ser maestro en esta época. O sea, qué emocionante ser profesor o ser un profesional de la educación. Es tan extraordinario, y eso tenemos que compartirlo, porque estamos a punto de vivir una revolución educativa. Estamos en medio de ella. No sé si algunos nos dimos cuenta pronto, otros nos tardamos más en darnos cuenta. En mi caso fue hace 3, 4 años cuando mi hijo se quiso tomar una fotografía con un personaje que yo ni conocía, y él lo veía como un rockstar, como la máxima figura, y era un maestro colombiano de matemáticas, muy entusiasta, que hoy es gran amigo de la comunidad educativa de Media Superior de Jalisco, que es Julio Profe, un edutuber que tiene 4.5 millones de seguidores de habla hispana para temas de matemáticas y de física. Es sorprendente cómo nuestros alumnos, los que tenemos hoy en las aulas, es la primera generación que dista mucho de cómo nos formamos nosotros y cómo se formaron nuestros padres, nuestros abuelos y hacia atrás, porque nosotros cuando teníamos una curiosidad general de la naturaleza, de la historia, de la sociedad, para tener información y para poder instruirnos solo teníamos 2 vías. El maestro, por supuesto, que siempre ha estado ahí, y una tecnología muy eficiente que no utiliza baterías, que está siempre dispuesta, que es el libro. Pero esas tecnologías hasta cierto punto están limitadas, ¿no? Cuando en una edad temprana, cuando estaba en la primaria, yo tuve una duda de cómo se había generado el universo, como muchos de sus hijos, ustedes mismos tuvieron distintas dudas. Si no estaban en la enciclopedia que teníamos en casa o esos libros que por lo general, creo que pocos tuvimos la fortuna de tener una biblioteca extensa en nuestros hogares, la mayoría era muy breve y la información que estaba ahí también lo era. Nuestra otra alternativa para saciar esa curiosidad, esa duda, era ir con nuestro maestro, cosa que yo hice cuando estaba en primaria. Voy con mi maestra de primaria, la maestra Marta, excelente maestra, pero la verdad no estaba obligada a saber astrofísica.
Entonces no me pudo contestar, me contestó muy bonito, pero no me dio la solución al problema. Me tuve que esperar muchos años para poder entender ese fenómeno. Hoy, los alumnos que tenemos en las aulas de primaria, de secundaria y de preparatoria, y yo calculo que los centennial van como a la mitad de la universidad, si tienen ese tipo de dudas, la resuelven enseguida, con una herramienta que todos conocemos, y es la conectividad a Internet, pero sobre todo los contenidos que hay hoy y que no había hace 20 años, que sí había Internet, pero no había esa calidad de contenidos. Hoy hay tal diversidad para nuestros estudiantes que ya no tienen barreras hacia ese tipo de curiosidades. Por lo tanto, sería un poquito ingenuo competir contra un cúmulo inmenso de edutubers, de videos, de notas técnicas, de exposiciones magistrales en una universidad, de disertaciones de personas que están en la frontera de la ciencia sobre el tema que ustedes gusten y manden, que son lo que vemos en preparatoria. Por eso preparatoria, bachillerato es impresionante, porque vemos toda la gama de conocimientos a un nivel que antes el límite era lo que sabía el maestro o lo que estaba en el libro a nuestro acceso, y hoy no lo es. Hoy un joven de prepa, lo empezamos a ver en secundarias, hay jóvenes que se han interiorizado, y más ahorita en la emergencia sanitaria, a lo mejor porcentualmente no es un porcentaje alto, pero en volumen son muchísimos. Niños que hoy en la secundaria son expertos en el tema que les interesó, porque no se tuvieron que esperar a su maestro. Consultaron una página y se instruyeron. El Internet no educa, evidentemente, eso lo hace la familia, eso lo hacemos las personas, con nuestro ejemplo, con nuestra capacidad, y ese es el gran desafío de la educación media superior y en general, no en Jalisco, en el mundo, el poder estar a la altura del desafío que implica una generación que aprende muy distinta como nosotros aprendimos. Y les decía que es muy emocionante ser maestro. Yo lo vengo anhelando desde hace 25 años que estudié física o algo así. Ya no me acuerdo, por casi 30, si pongo a hacerme cuentas, cosas que no quiero hacer. Pero el primer día que yo llegué a la Facultad de Ciencias Exactas en el CUSEI, el maestro nos dice, llegaron 100 años tarde a estudiar física. Lo emocionante en la física pasó de 1900 a 1910, la física moderna tuvo su auge, se redefinió toda la física, y muchachos, pues a estudiar lo que hace 100 años se descubrió. Y tenía razón, porque todas las profesiones humanas tienen ese culmen. La educación tenía rato que no tenía una revolución, una sacudida tan fuerte como la que vamos a tener a partir de esta época, a partir de estos días. Y prueba de ello puede ser un ejercicio mental, y es traernos a un maestro de 100 años atrás y ponerlo en nuestra aula. Y les aseguro que va a identificar que está en un aula, porque va a haber butacas, va a haber un pizarrón que a lo mejor ya no es verde, a lo mejor ya es blanco, a lo mejor hay una televisión, pero la usamos como si fuera un pizarrón, escribimos ahí o escribimos en la pantalla, pero estamos transmitiendo ideas. ¿Qué tanto estamos provocando que el otro piense, razone, investigue, se motiva? ¿Qué tanto lo estamos acompañando y guiando, provocando que tenga aprendizaje y no yo creyendo que mi sistema de enseñanza es extraordinario, cuando, insisto, ya no es la vía de competir en el aula? Por lo tanto, yo creo que, estimado Juan Pablo, no puede ser más pertinente esta cercanía, este trabajo colaborativo. Aquí nos sentamos toda media superior, insisto, sin identificar el financiamiento, nuestras ideologías y demás. Nos sentamos a construir un sistema que no es para pocas personas, ¿eh? Estamos hablando de más de 300,000 jóvenes, y pensemos en todas esas personas adultas que no tuvieron la fortuna de cursar el bachillerato y que son candidatas a estar dentro de nuestros sistemas formativos, porque hay un gran rezago en educación media superior que en Jalisco yo estoy seguro que con estas estrategias gradualmente vamos a batir. Celebro pues muchísimo este encuentro, este espacio, y me gustaría simplemente compartirles algo de lo que nosotros ponemos en la mesa desde la Secretaría, abiertos a lo que va a poner la Federación, a lo que ponen ustedes en este emocionante cambio disruptivo de la educación. Es un hecho que cuando hay un cambio, una revolución, se suscitan muchísimas oportunidades, de todo tipo, de aprendizaje, de nuevas metodologías, más hasta el emprendimiento. Van a pasar muchas cosas muy emocionantes en educación, y inicia una carrera que para nosotros comenzó el 17 de marzo del año pasado, cuando interrumpimos clases presenciales y decidimos estudiar a la distancia por una cuestión
de seguridad de nuestra salud y que después de año y medio no hemos podido contener. Y como lo decía bien César, hay que estar muy atentos para lo que va a suceder, pero eso no nos tiene que cambiar, me parece, en nuestro propósito de buscar el cómo sí incrementamos presencialidad. Porque si bien creo que estamos convencidos de todas las ventajas que da la educación a distancia, el uso de la tecnología, también nos hemos convencido en este año y medio de que nada sustituye la presencialidad, el consejo de un maestro, ver a los ojos a alguien, y eso tiene que evolucionar. No desaparecerá, pero creo que tenemos que combinar inteligentemente estos dos tipos de herramientas. Tenemos muchos aliados, solo les voy a citar dos. Uno de ellos, los padres de familia. Yo he visto con una grata sorpresa cómo en estos 23 años que yo tengo en educación, en media superior, que antes los padres de familia pues existían, sabemos que existían, pero pocos se involucraban. Con mucho agrado vemos cómo gradualmente también cada uno de sus subsistemas los involucra, los hace partícipes, no protagonistas, porque ya lo son, ellos son los protagonistas en la educación de sus hijos, después del mismo alumno. Los que siguen en interés es evidentemente el padre de familia, que no porque tengan hijos en edad de adolescencia signifique que dejan de ser relevantes, justo es cuando son muy relevantes, en algunos casos es indispensable su guía, y en ese sentido, pues lo que se ha construido con padres de familia es una de las áreas de oportunidad. Otra área de oportunidad, por supuesto, es no abandonar todo lo que hemos crecido en temas de transformación tecnológica. Les comparto un dato de la Secretaría. Tenemos 30 meses en la función, el primer año y un poquito más, nos esforzamos muchísimo por lograr que la mayor cantidad de maestros sufrieran o no sufrieran, gozaran una transformación digital, que consistía en un diagnóstico digital, en una ruta de mejora, vías para que crecieran en habilidades digitales. Nos costó muchísimo llegar a los primeros 2,000. Viene la pandemia y en 3-4 meses logramos crecer a 65,000. ¿A qué se debe? Pues a la necesidad. El que era muy bueno para los sistemas aplicados a la educación, hoy es experto. El que le tenía miedo, pues no tuvo de otra más que meterse a estas mares de la tecnología, y hoy reconocemos esto como una excelente estrategia. En fin, me resta solo agradecer todo el respaldo que nos ha dado la Universidad de Guadalajara. Estimado César, por favor, transmítele nuestro reconocimiento a la universidad en la persona de Ricardo Villanueva y así a todos tus compañeros por la enorme contribución que la universidad ha hecho, no solo al sistema educativo, hoy ya como un protagonista también para preservar la salud de los jaliscienses. También quiero reconocerles a cada uno de ustedes que han estado a la altura de las circunstancias y que han sido capaces de demostrar flexibilidad, talento para seguir brindando el servicio educativo. El desafío que viene sigue siendo muy complejo. Cuando uno solo se lo echa a cuestas, ¡ah, qué miedo y qué pesado! Pero cuando hay muchos hombros al lado, la verdad que la carga se disminuye y nos disponemos a ser más creativos, a ser más innovadores, gracias a estos marcos que se están generando. Yo estoy seguro que las estrategias que se han generado localmente, como lo es Recrea Familia, Recrea STEAM, Recrea, les recuerdo el nombre que le dimos a nuestro proyecto educativo, y digo nuestro porque también lo hicieron ustedes, y recordarán, estoy seguro que mucha gente de aquí participó en esos 4 meses de jornadas cuando construimos el proyecto educativo, tanto para la educación básica como para la educación media superior. Por supuesto, también el respaldo de tantas organizaciones como son las empresariales. Cada vez vemos más educación dual, tal vez no al ritmo que quisiéramos, pero se involucran más las personas de los sistemas educativos, de los sistemas de producción, de los sistemas empresariales, de la sociedad civil, los padres de familia. Entonces, pues tenemos eso. Todos los, por utilizar un anglicismo nomás por adornarnos, todos los stakeholders, todos los grupos de interés que existen en la educación, y que estoy seguro que hoy todos, imagínense los padres de familia, después de tener año y medio de sus hijos, si valoran o no valoran la escuela, si valoran o no valoran la función del profesional de la educación. La respuesta que yo he percibido en la calle, en las escuelas, es inmensamente sí, por supuesto. Los extrañamos, nos extrañan, los niños, los jóvenes extrañan sus escuelas, a sus compañeros, pero también a sus maestros. Les deseo la mejor de las suertes en este proceso.
vamos a estar juntos. Estimado Juan Pablo, lo que tú vienes a compartirnos hoy nos ayuda mucho para podernos alinear a las estrategias del gobierno federal, que afortunadamente, independientemente de discrepancias que puedan existir ideológicas, partidistas y demás, eso no es tema en educación. En educación tenemos muy claro que es parte de la propia evolución de nuestro gran país, que así tiene que ser, pero en la educación no se puede detener nada. No podemos dejar de no colaborar en el otro por falta o ausencia de simpatía. La gente profesional no se basa en la simpatía. Si no, imagínense, no tendría amigos americanistas, pero tengo muchos amigos americanistas que uno sabe que aunque no son perfectos porque sus gustos futbolísticos son discutibles, uno trabaja con el que es diferente, construye. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Nos necesitamos y por el fin último que es formar jóvenes y jovencitas que puedan transformar a nuestro país. Muchas gracias y muchas felicidades por darse esta oportunidad de estar en este espacio que estoy seguro resultará muy productivo. Enhorabuena. Gracias, maestro Juan Carlos, por su mensaje. Escuchemos ahora a Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien nos brindará la conferencia magistral Revisión del Marco Curricular de la Educación Media Superior. Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, porque si no, no aguanto el calor. Gracias, Juan Carlos, por tu apertura. Me da contexto a la plática que vamos a dar. Tienes que cumplir con tu responsabilidad. Luego. Yo les quiero decir, primero, gracias por estar aquí. Gracias a la Universidad de Guadalajara. Al rector Villanueva, mis saludos. Me dijeron que iba a estar, lástima que no está. Hice una gran amistad cuando estuvimos vacunando aquí un montón de profesores con él y obviamente aprecio a la Universidad de Guadalajara su hospitalidad para poder dar esta conferencia. Gracias a todos ustedes, representantes de todos los subsistemas de educación media superior. Me gustaría probar si funciona la maquinita esta desde acá. Me pone la presentación. Mientras les digo que tengo temor, estoy muy nervioso, porque resulta que en mi tecnología, aquí en el web, recibí un mensaje que mi hija le mandaba a mi mujer, diciendo, puedes ver a mi papá en la siguiente vínculo, en el siguiente link. Diga, ahí en las horas sí. Estoy vigilado. Estoy vigilado por mi mujer, que es una gran historiadora y que me va a cuidar. Ahora que llegue en la noche a casa, me va a poner como, si me equivoco, entonces tengo que estar cuidadoso. Y obviamente me doy cuenta que están vinculados muchas personas en este proceso, porque ha sido una promoción que a mí me sorprende y les agradezco a todos los que nos están escuchando. Espero que les sea de interés esta presentación. Lo que vamos a hacer es... Parece que no da. Entonces, me da la siguiente, por favor. El contenido de esta presentación es un contenido que yo he preparado para un seminario. Me dijeron que iba a hablar con un grupo de profesores y de autoridades de medio superior. Entonces quise traer una presentación que ocupo para hacer un seminario que lleva más tiempo, lleva 4 sesiones, pero entonces ahora lo voy a hacer muy rápido. Pero les voy a dejar la presentación para que todos ustedes lo puedan ensayar como un seminario con sus amigos docentes y con las autoridades que ustedes compartan en educación media superior. Aquí, por tanto, lo primero que vamos a tener es un fundamento y referentes del rediseño del marco curricular común en la educación media superior. ¿Por qué marco curricular común? Porque hay muchos subsistemas de formación tecnológica, de formación profesional tecnológica, de formación propedéutica, de carreras técnicas, de formación para el trabajo.
y todos ellos deben tener un centro, un eje común, que les da la posibilidad de tener movilidad entre la media superior, cosa que es el ideal, pero que no ocurre ciertamente. Entonces, por eso un gran esfuerzo que queremos hacer es integrar este marco curricular común, de tal manera que los jóvenes puedan pasar de subsistema en subsistema. Hoy es muy difícil. Si yo quiero cambiar de sistema a una carrera que no está en mi plantel y que está en CECIT y yo estoy en DGETI, pues hay que buscar cómo hacerlo. Entonces, por eso la propuesta de integrar un marco curricular común. La revisión del marco curricular común en educación media superior está en el marco de la nueva escuela mexicana, que es un concepto que hemos construido a partir de las discusiones que se hicieron con muchos docentes y muchos padres de familia, muchos interesados actores de la educación, desde el proceso de transición en agosto del 18, hasta que tomamos cartas en el gobierno en diciembre del 18, y que finalmente dio como resultado en enero del 19, la subsecretaría presenta un documento que se llama Líneas de Política Pública de Educación Media Superior. Todo esto recogido de un debate entre muchos profesores. O sea, no es ideas de uno solo o de un grupo reducido, sino que hicimos, es parte de nuestra deformación que traemos de discutir con todos para llegar a grandes consensos, para hacer realmente posible los cambios. Y esta revisión del marco curricular común, así la queremos hacer. Es un marco curricular común que debe contener los elementos sustantivos básicos, pero como se dijo hoy en la mañana en el CEPEMS, la idea es que la creatividad y la autonomía, sin romper lo que le tenemos que dar a cada uno de los jóvenes, pueda generar iniciativas de cómo impartirlo y cómo desarrollarlo. De tal manera que hay sistemas a distancia, en línea, que hacen programas modulares. Hay sistemas como el telebachillerato comunitario que hace en áreas vulnerables un esquema de formación modular. O hay sistemas de detalle que hay que cambiar. Hay que cambiar porque desafortunadamente el bachillerato general no ha cambiado en más de 150 años. O sea, ese es el gran reto. Yo que no tengo tantos años, pero que en 1965 estudié el bachillerato, tomé un plan de estudios muy similar al que hoy se imparte en la Dirección General de Bachillerato y en todos los bachilleratos autónomos. Física, biología, matemáticas en el mismo sentido, poco de ciencias sociales, algo de historia, mucho de física, matemáticas, química, biología, pero todo esto en esencia sigue siendo lo mismo. El estudio de la ciencia de manera parcelada, desintegrada. Y después nos cuesta mucho trabajo, cuando somos profesionales, integrar lo que aprendimos en pedazos para integrarlos, analizar los fenómenos que hoy enfrentamos cualquier profesional. Cuando llegamos a ser profesionales. Pero muchos de estos jóvenes nunca llegaron a ser profesionales y se quedan en la vida laboral. Por eso tenemos que buscar este proceso, no solo para aquellos que están en un proyecto de ser profesionales universitarios o de posgrado, sino también a muchos que se quedan en el trayecto, no porque no quieran o porque no puedan, sino porque necesitan trabajar, se quedan en el ámbito laboral. Y muchos se quedan ahí porque hacen su modo de vida como técnicos, como profesionales prácticos de nivel 4, nivel 3, de tal manera que hacen su vida laboral y de ahí se ejercitan como profesionales. Finalmente, ¿qué hacen los maestros y las maestras en este proceso? Y por eso proponemos un diseño de nuevos programas para este propósito en un marco curricular común. Es una exposición muy larga. Algunas láminas me las voy a pasar muy rápido, pero quiero concentrarme en lo esencial, porque además tengo que tomar un avión a las 6:30 y me tengo que llegar hoy mismo de la noche a la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Los fundamentos del rediseño. Adelante. El plan 023. ¿Qué es esto? La próxima. Nosotros tenemos una construcción del modelo educativo de la educación media superior y tenemos que tomar lo siguiente. Un diagnóstico de qué pasa hoy con la educación, antecedentes, características, cambios curriculares anteriores y por qué es necesario un cambio.
porque dicen, no, todo el que llega a gobernar quiere cambiar. Queremos fundamentar por qué el cambio. Segundo, todo el componente filosófico de la razón del cambio, la misión, la visión, objetivos educativos, los principios fundamentales y los valores en los que se basa este cambio. Los componentes pedagógico, didáctico, académicos del cambio, que tienen que ver con todo lo que se tiene que integrar en la educación. Y finalmente, los antecedentes normativos que hoy tenemos y que tenemos que reformar porque tenemos que darle sustento a la educación superior en términos normativos legales en todo el país. La que sigue, por favor. Las razones del cambio. Les decía, hace muchos años, tenemos nosotros una forma de aprender la ciencia, la naturaleza, la sociedad, las habilidades fundamentales para acceder al conocimiento, como es el español, la comunicación, como es la matemática, el pensamiento abstracto, y como es la historia, y lo hemos aprendido por años de la misma manera. ¿Qué ha pasado con esto? Desafortunadamente no se ha respetado la necesidad de un cambio equitativo. La sociedad mexicana es una sociedad muy desigual porque se ha construido con un esquema de distribución de riqueza muy desigual. Tenemos que buscar cómo con la educación ayudar a que este proceso se resuelva. No se va a resolver solo con educación. O sea, tampoco nos engañemos que la educación va a resolver las necesidades económicas. Necesitamos que la educación comparta con la economía y la producción la posibilidad de que todos tengamos empleo, y empleo justo con una remuneración adecuada para poder tener derecho a la sociedad y derecho a la vida en este país. Por eso, queremos construir un nuevo paradigma que no tenga que ver solamente con una nueva moda. Queremos proponer que todos construyamos este nuevo paradigma. En el 2008 nos impusieron la RIEMS, la Reforma Integral de Educación Media Superior, porque había que enseñar por competencias. En 2017 nos dieron un plan de estudios de aprendizajes claves. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo diseñó? Pues investigando, se diseña en un grupo de trabajo que tiene asesoría de un grupo británico que se desarrolla mucho en una institución de investigación en México, y de ahí se hacen los componentes de la educación básica, y luego se duplica y se copia para secundaria y para media superior. Si ustedes ven en los aprendizajes claves, son repeticiones subsecuentes que dicen que tienen otro nivel, pero no nos dicen cuáles, en todos los programas de aprendizajes clave. Entonces eso, señores y señoras, hay que buscar una nueva forma de entender la educación, y creo que es importante que todos, en una idea acorde con la participación democrática y sobre todo en educación, con la participación de todos los docentes, hagamos conjuntamente un nuevo modelo educativo. La que sigue, por favor. La idea es que en todo el proceso en que tiene ya obligación el Estado de dar educación, ya la Constitución en la reforma del 19 se obliga al Estado a dar educación inicial, o sea, a los 0 años, y termina con educación superior a los 23. Son 23 años de educación no de edad, o sea, porque muchos en la universidad llegan a los 27, a los 28, a los 30 y no han terminado los 23 años de educación. Ya después se van a posgrado. Entonces, con todo lo que se modificó en la ley, en la reforma de mayo del 19 y después en noviembre con las leyes secundarias, se dieron los fundamentos para una educación para cubrir este trayecto educativo de 23 años. La que sigue, por favor. De tal manera que tenemos nosotros, en este plan de trayectoria 023, tenemos la propuesta de cómo abordar en principio este nuevo modelo educativo. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros, en el nivel que estemos, sea inicial, sea básica, secundaria, o sea bachillerato o los primeros años de universidad, sepamos qué es lo que recibimos y nos comprometamos a entregar a un joven bien formado con los objetivos precisos que nos dieron como regla fundamental. ¿Qué pasa hoy? Cuando nos llegan los chicos de secundaria a bachillerato, desafortunadamente es muy desigual la formación. Cuando vemos los resultados de pruebas que se desarrollan para medir la eficacia de la enseñanza, es muy desigual.
Nosotros proponemos entonces que este trayecto de 23 años se contemple como una obligación de todos y que cada quien haga su parte. Que la madre, cuando recibe al niño, sepa que tiene que educar en alfabeto, en palabras, en reacciones que le dan un elemento de pensamiento abstracto al niño, que le va a servir para matemáticas, y que le den capacidad de reflexión. Eso lo debe saber la madre cuando nace un bebé. Porque ahí hay palabras, hay pensamiento abstracto, hay concepciones de la estructura de la vida que le rodea y que no lo hace conscientemente la madre. Y cuando le empiezan a hablar de manera deforme, pues así se va con el pensamiento deforme toda la vida. Desde que nacen, debe uno enseñarles lenguaje adecuado, preciso, palabras por palabras, con sustancia. Si nosotros tuviéramos un niño de 15 años que cada día de su vida le enseñaron una palabra nueva, imagínense qué tendríamos. Niños con mucha cultura, solo con una palabra nueva cada día. Obviamente, si los ponen a leer, a escribir, a desarrollar creativamente procesos de expresión, tendríamos mucho más. Y eso no ocurre. La que sigue, por favor. Tenemos nosotros un complejo para cumplir estas metas. Un complejo que, como les decía, tiene un proceso de desarrollo desde 2005 que se genera la Subsecretaría de Media Superior. Antes estaban las autónomas. El bachillerato tiene un origen de 1867, cuando se funda la Nacional Preparatoria, pero se desarrolla muchos años solamente como preparatoria en las universidades autónomas. Y es hasta 2005 que se contempla un sistema nacional de media superior, porque empieza a ocurrir la necesidad de la formación técnica laboral, porque así lo demandaba la sociedad y la economía. Aquí, que se ve muy pequeño, pero lo tenemos, es el complejo de la educación media superior, donde hay sistemas federales, estatales, de privadas, de autónomas, incluso hay sistemas de preparatoria y bachillerato que imparten las secretarías específicas como la Defensa, la Marina, Salud, la Procuraduría. Entonces, tenemos 32 programas diferentes de media superior. Ojalá todos tengamos un marco curricular común, de tal manera que pudiéramos garantizar que todos los jóvenes de 15 años a 18 tuvieran la misma base de conocimiento, aunque sus terminaciones, sus conclusiones de bachillerato fueran propedéuticas, fueran tecnológicas, fueran profesional técnicas, que les pudiera dar diversas expectativas de vida. La que sigue, por favor. En los últimos 30 años se han intentado diversas reformas a la educación. En 92, si ustedes se recuerden, cuando Ernesto Zedillo fue secretario de Educación, hubo una discusión muy fuerte por la modificación de los planes de primaria. Y los historiadores peleamos y ganamos que nos reconocieran que existiera historia, pero no nos dimos cuenta, desapareció el civismo, desapareció todas las actividades socioemocionales, le fueron quitando el deporte, le fueron quitando la cultura, le fueron quitando muchas cosas. ¿Por qué? Había que enseñar lo fundamental para que las personitas fueran trabajadores útiles en el término de su vida al término de su vida laboral. Todo esto fue modificándose poco a poco. En 2001-2002 se hizo la transformación, intentó la transformación secundaria, los profesores se defendieron. En 2008 vino la reforma integral de media superior, y todo esto ha sido un proceso en el cual las autónomas se han defendido. No han modificado mucho, pero se han quedado en un modelo bastante rezagado. O sea, en un modelo que data todavía de lo que Gabino Barrera en 1867 nos dio como la enseñanza clave de la enseñanza enciclopédica. Y yo creo que debemos repensar las cosas, sobre todo hoy que tenemos cambios importantes. La educación media superior, por tanto, debe revisarse. La que sigue, por favor. Debe pensar en una formación integral de niños y niñas, adolescentes y ciudadanos, principalmente con responsabilidad social. Eso no lo tienen hoy los jóvenes. Como dice Juan Carlos Flores, los centennials son individuos que se ven a sí mismos y quieren ser productivos para ellos, nada más. Tenemos que buscar esto, una recuperación de la sociedad. Hoy en la pandemia vimos que si no hay sociedad, estamos en riesgo como sociedad. Por tanto, responsabilidad social, autocuidado de la salud y
toda la estabilidad emocional son indispensables para los jóvenes. La que sigue, por favor. La prueba del fracaso de lo que se ha hecho son los resultados de Planea y de PISA y otras pruebas, que somos excelentes competidores para estar en los últimos lugares. ¿Sí? Siempre combatimos con Birmania y con Turquía y nos pasamos al penúltimo y al último. La verdad es lamentable que solamente el 12% de los chicos de México, de 15 años evaluados en esta muestra, en la PISA, sean hábiles en el pensamiento matemático. El 8% en pensamiento científico y el 12% en comunicación. ¿Qué pasa con los demás? Los hemos educado de manera irregular e indebidamente. Esa es una evidencia clara de lo que está pasando. Por eso, no se trata de hacer una reforma para mejorar los puntajes, no. Se trata de una reforma para que en los puntajes salgamos bien, pero en la formación de los chicos, me da la siguiente, tengamos capacidad de desarrollar un joven, niña o niño con capacidad de enfrentar su vida, tan simple como su vida, y su vida en sociedad, su vida en el grupo familiar. Y hoy lo que está pasando es que se está reduciendo esta posibilidad. Uno de los elementos fundamentales que hay que subrayar es que esto lo podemos hacer si los profesores y las profesoras nos ayudan. O sea, no es cuestión de idea de los que nos sentamos acá en la mesa, ni los que están aquí que fueron privilegiados para venir, sino que tienen que ser los docentes en su salón de clase los que llegando piensen ya en una nueva forma de enseñanza. Y por ello hay que dignificar su condición como profesionales, hay que dar el reconocimiento a los docentes para que la sociedad los reclame como personajes importantes en la vida social. Y eso significa no solo condiciones laborales, sino tratamiento en la vida social. Eso es muy importante, es una parte de una cultura general que hoy no se tiene en nuestro país. La que sigue. Los principios de la nueva escuela son muy sencillos, nos tardamos en integrarlos en varios seminarios, pero son fomento por la identidad de México. Ya, eso, actitud aislacionista, individualista, hay que romperlo y hacer una identidad por su país y su nación, su localidad, su grupo indígena, o sea, que no nieguen su origen. Segundo, responsabilidad ciudadana. La presentación se corrigió mucho las palabras, pero bueno, estén listos a transformar la sociedad transformándose ellos mismos. Eso es muy importante. O sea, porque no es transformarse nada más por sí mismos, sino transformarse porque van a transformar una familia y las familias van a transformar un grupo social importante. Respeto a la dignidad humana, eso es fundamental. Interculturalidad, somos originarios de muchas culturas. No estoy de favor que ahora los indígenas sean lo más fundamental. Somos todos de origen indígena. Yo, una bisabuela era purépecha y la otra era tarahumara. También tengo una alemana por ahí, pero somos un mestizaje hoy que se origina en la interculturalidad. Y eso tenemos que reconocerlo todos, desde la docencia, cuando enseñamos, y como alumnos, como aprendemos. Tenemos que tener una cultura de paz, hoy que la violencia es un aspecto tremendo en nuestro país, y tenemos que ser respetuosos de la naturaleza, porque si no, estamos acabando con nosotros mismos. Tiene 5 valores esta escuela mexicana: responsabilidad social, honestidad, equidad, inclusión y excelencia. Es el soporte de los principios de la nueva escuela mexicana. La que sigue, por favor. Para la educación media superior, nosotros tenemos la idea de que hay que buscar cómo logramos la cobertura y el desarrollo integral de todos los jóvenes del país. Hoy nos hace falta, como le dije en la mañana, atender a más o menos entre 2,5 y 3 millones de niños y niñas que no acceden a la educación y se quedan en el abismo de la informalidad. Eso tenemos que ver cómo llegamos a ellos para incorporarles a la oportunidad de educarse. Sin maestros y maestras, agentes del cambio y la transformación, no lo podremos lograr, y necesitamos garantizar la trayectoria desde el niño que nace hasta los 23 años. Eso es muy importante. Tratar de buscar el camino para que lo logren. Y esto implica toda una reorganización de la educación media superior
en el país. Y es lo que les estoy proponiendo. La que sigue. En estas láminas lo que hago es una comparación, eso se los voy a dejar para que lo vean con calma porque son ya más complejas, pero comparo el modelo educativo del 17, de los aprendizajes claves, con la propuesta del 023. Y son principios muy sencillos, o sea, del individualismo. Me pasas 2 o 3 láminas, por favor, la que sigue, hasta ahí. Se descompuso la presentación, qué barbaridad, pero espero que cuando les llegue bien. ¿Cómo comparo los elementos de una reforma que se inició en el 92 y que termina en el 17 a través de intentos de modificar un currículum que va desde la primaria hasta media superior y que la universidad la dejan suelta? A la universidad no les interesa modificarla porque las universidades deben ser un proyecto privado despachado por empresas. Y a la universidad pública la empiezan a ahorcar para beneficiar a muchas universidades privadas. La educación superior en estos últimos años ha tomado mucha presencia en la universidad privada como empresas, incluso consorcios internacionales han venido a México a competir por la educación. ¿Quién puede entrar a estos sistemas? Los que tienen condiciones económicas. Los demás, pues nos los dejan en las autónomas y tenemos que darle servicio. Y qué bueno que nos dejan darle servicio, porque tampoco nos han dado muchos recursos para expandir ese servicio. Entonces, esa es una dificultad. La trayectoria del aprendizaje implica que los niños, así como los niños aprenden a caminar y empiezan a tener habilidades en su condición física y en su condición mental, el profesional necesita también desarrollar en una relación compatible desarrollo y aprendizaje. El aprendizaje estimula el desarrollo el aprendizaje. Y estos dos elementos son fundamentales para que el niño se desarrolle integralmente. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las trayectorias, los atributos de la trayectoria de aprendizaje? Que el niño va a empezar a aprender realmente cada vez de manera más compleja lo que tiene que aprender. Y cuando yo tome a un niño del primer nivel de primaria para el segundo nivel en cuarto año, ya debo de tomar las bases de lo que tiene lectura, escritura y comprensión de pensamiento abstracto. Para que cuando llegue cuarto, quinto y sexto, le ponga el otro reto, y cuando llegue a secundaria, le ponga el otro reto, y no tenga yo que repetir en primero de secundaria lo que debía haber aprendido en básica, o repetir en bachillerato lo que debía haber aprendido en secundaria. Eso hay que acabarlo y hay que firmar compromisos, los profesores de primaria con los de secundaria, con los de bachillerato, con los de superior, que cada quien recibe a unos chicos y chicas y las entrega de manera completa. Ese es cómo se hace este proceso, con evaluaciones consistentes y compromisos de los docentes para cumplir su parte en cada punto de la trayectoria. Lo que sigue. Necesitamos cumplir, por tanto, desarrollo de procesos metacognitivos. O sea, la memoria es importante en el conocimiento, pero la memoria adquirida por la experiencia es lo que atrae aspectos metacognitivos en el pensamiento del hombre. La memoria que se obliga para pasar el examen no sirve de nada, se olvida. Por eso proponemos que el proceso del 023 sea un trayecto formativo de cada grupo etario para llegar al desarrollo de procesos de maduración metacognitivos diferentes por cada uno de los niveles. Y esto se tiene que lograr no solo en los aspectos de conocimiento, sino también en los aspectos de las habilidades socioemocionales. O sea, no se tienen que separar y se tienen que integrar. Hoy la escuela debe ser un concepto nuevo. Ahorita vamos a hablar de él. La que sigue, por favor. Uno de los aspectos que nos da evidencia del fracaso del modelo educativo es el abandono escolar. O sea, parece ser que nos gusta expulsar niños desde sexto año, desde segundo de secundaria, desde segundo de preparatoria. Y de los 100 niños que empiezan en la educación primaria en primer año, tenemos resultados muy bajos, se nos van entre 34 y 40 niños cuando entran a profesional. ¿Qué pasa con esos niños que no terminan y que se van haciendo a un lado? Son
producto de mala atención de la educación, pero son resultados para la informalidad, para el crimen y para una condición de conducta inadecuada antisocial. No necesariamente criminal, pero sí antisocial. Y esto nos lleva a tener como propósito reducir al máximo el abandono escolar, estableciendo el compromiso de que cada trayecto tenga cumplida su meta a través de identificar los rasgos de abandono en primer lugar y ser flexible en las normativas. Muchas veces la normativa educativa es el mejor instrumento que expulsa a los niños y obviamente tener las condiciones para buscar la reincorporación cuando signifique el abandono de los muchachos de la escuela. Hoy por hoy, la epidemia nos lleva al aprendizaje de que tenemos que buscar a aquellos jóvenes, niñas y niños que se están perdiendo porque no tienen conectividad, porque no tienen disciplina en clase, porque tienen conflictos en casa muy graves, porque están abandonados, se sienten abandonados. Es un resultado de una encuesta que tenemos. Entonces tenemos que incorporarlos a la vida de trabajo en su edad, que es el estudio. La que sigue. De tal manera que aquí también les voy a pasar rápido. Las metas de la trayectoria son coincidentes con las características de la nueva escuela mexicana, porque en cada grupo de edad uno va adquiriendo las cosas de poco a poco. Por ejemplo, les decía un ejemplo de cómo si a un niño como lo hacen en algunas escuelas en Holanda, que sacan a los niños de preescolar a pasear por las calles del centro de la ciudad. Imagínense si lo hacen eso aquí en Guadalajara o lo hacen en la Ciudad de México. Pues nada más y simplemente van a aprender cómo es su sociedad. Entonces sería bueno sacar a los niños, uno que los ciudadanos los respeten y otro que los niños se den cuenta del gran desbarajuste que hay en la sociedad hoy. Y eso es un aprendizaje que no se les recita ni no se les da en lectura. Ellos lo ven y lo perciben. Lo perciben en la conducta de sus papás. Por eso queremos buscar que los niños sean mexicanos y mexicanas que quieran formarse con un amor a su país y a su patria. La que sigue, ya me tomaron tiempo. Aquí tenemos pensamiento crítico y analítico. La que sigue. Tenemos que buscar un aprendizaje para el desarrollo. Si no, no va a haber oportunidad de diálogo. Me voy a ir a lo fundamental. La que sigue. Esos son los aspectos pedagógicos que son fundamento de esta propuesta. No se trata de debatir con todas las pedagogías que supuestamente no han servido. Todas sirven. El pensamiento pedagógico es un desarrollo. Y hoy el desarrollo ha llevado al constructivismo. Pero el constructivismo tiene en sí comportamiento de conductismo, no es puro conductismo. Tiene conectividad, que es otro fundamento. Y todo eso, los profesores de media superior tenemos que tener clara cultura de que esto es posible y se desarrolla en la educación. Todos los autores, o sea, todos los maestros tienen que ser expertos en pedagogía. Y eso no lo tenemos desafortunadamente y queremos proponer que todos los profesores de media superior tengan cursos de formación pedagógica y didáctica antes de ingresar. Obviamente los que están, que lo aprendan de manera sustantiva. La que sigue, por favor. Aquí están todos los planteamientos de la pedagogía. Por favor, pasan varias. Una. La que sigue. Está el conectivismo. La que sigue. Aquí les pongo estas preguntas para cuando lo planteen con sus docentes. ¿Es necesario cambiar o no después de entender todo esto? Cualquiera de los elementos llevarían a un cambio positivo. O sea, si cuando menos lo discutimos, llevaría a un cambio positivo. ¿Y es necesario que un joven de 17 o 18 requiera terminar el bachillerato? ¿Sí o no? Pues es un tema a discusión y que deberían todos los profesores asumir esta discusión. La que sigue. La revisión del marco curricular tiene dos aspectos. La que sigue, por favor. Aquí son los elementos que la Constitución ha dado en la reforma del 19, que ha sido sustentada en estas discusiones desde agosto del 18. La que sigue, por favor. Voy a dos esquemas centrales para terminarlo más pronto. La que sigue. Aquí tenemos un concepto de una escuela diferente. Una escuela diferente que integra no solo los aspectos cognitivos que están al centro del círculo mágico
con las 4 habilidades que el alumno debe tener para el desarrollo de su vida, para acceder al conocimiento de la cultura, que son las barras negras, y para ser estable emocionalmente en sus condiciones en la vida. La que sigue. Aquí tenemos los 2 elementos, ya separados. El niño desde que nace aprende comunicación. Aprende a comunicarse con su madre. Y si la madre le dice 2 palabras aprende el niño. Si le dice 100 palabras, les aseguro que las 100 palabras las conoce el niño. ¿Por qué? Porque la condición de su cerebro tiene tal situación que es capaz de absorber mucha información en esa edad. Es probable que no nos demos cuenta porque no la reproduce, no la repite. Pero cuando el niño llega a los 9, a los 10, a los 11 años, de pronto empieza a sacar palabras elegantes. ¿De dónde las aprendió? Las aprendió de su convivir con sus padres, con sus hermanos, con su sociedad. Si nosotros no cuidamos eso, pero además este es un proceso muy interesante porque se desarrolla durante toda la juventud y particularmente a los 14 a los 17 tenemos otro momento de cambio en el cerebro que permite recoger más elementos de cultura y de conocimiento. Por eso, la cultura de la comunicación, el pensamiento abstracto, no los programas de matemáticos que hoy vemos, sino empezar por identificar el dato con los sujetos, la estadística. Y después pensar que con los datos estadísticos hacemos problemas algebraicos, y estos problemas tienen complicaciones con el cálculo, y son posibles de representar con la trigonometría. Entonces, si vemos así la educación de la matemática y le ponemos problemas a los niños para resolver con su simple razonamiento personal lógico al principio, después se hace una complicación. Muchos matemáticos me dicen que la matemática no es tan lógica, pero lo principal al inicio sí es lógico. Enseñémosle así las matemáticas. Lo mismo la comunicación. La conciencia histórica es otro elemento sustantivo. Hoy estamos fuera de lo que suponemos, sabemos que existimos por alguna razón histórica. Si usted le pregunta a un joven de dónde viene, no va a saber de dónde viene, en términos históricos. ¿Y a dónde va? Mucho menos. Son jóvenes del día a día, del corto plazo, del inmediatismo. Y eso es muy importante resolverlo para el futuro de la nación, no solo de los propios niños, sino de la nación. Todos los elementos, estas 4 habilidades. Me faltaba cultura digital, que es transversal. Todo se debe aprender a través de la vida digital. La comunicación, las matemáticas, la conciencia histórica, es información accesible, como lo decía hace rato Juan Carlos. Y todo esto se puede hacer si hay cultura digital, y es más, nos vamos a los conocimientos universales de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las humanidades. Ya no más química, física y biología separada. Un premio Nobel de química nos mostró que la partícula de la vida es un problema complejo que junta la física, la química y la biología y da origen a la sociedad. El bosón de Higgs. Bueno, así debe enseñarse las ciencias naturales y decirle a los de matemáticas, a los de química que deben de saber de física y a los de biología también, de tal manera que el joven ya se lleve un concepto de fenómeno natural. De otra manera, va a seguir aprendiendo cosas de memoria no útiles para su conocimiento. En las ciencias sociales lo mismo. Las ciencias sociales nunca nos dicen, cuando estamos en bachillerato, por qué tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué tenemos que ser parte de un grupo social que se llama Sociedad de Padres de Familia? ¿Por qué somos parte de un grupo social que se llama municipio? No, nos damos cuenta cuando de pronto voy a conseguir chamba y me dice, voy a pagar impuestos. Sacas tu RFC, ¿pero para qué? Te van a quitar una lana de su sueldo. ¿Y para qué? No, pues para sostener al gobierno. ¿O lo sostengo yo? Claro que lo sostengo, pero esa cultura se ha quitado del conocimiento, porque la cultura del liberalismo absoluto de la teoría del mercado ha reducido al mínimo al Estado y nos ha metido en graves problemas, al grado de que hoy las vacunas Pfizer impiden que otras vacunas entren en Estados Unidos por una política de mercado. No porque sean malas las vacunas, sino por un principio de mercado indebido. Bueno, estos elementos que yo le llamo el diamante del conocimiento deben estar cubiertos por estas pelotas que están al lado derecho.
que son la responsabilidad social. Queremos llevar a los niños a alfabetizar, a cuidar el medio ambiente, a participar democráticamente desde la selección de un representante de su grupo hasta la participación democrática en su municipio, que sean cuidadosos de su salud, de su alimentación, de su nutrición, de su ejercicio, de ser deportistas. Hay que recuperar el deporte en las escuelas de bachillerato. Lo perdimos. Y hoy estamos haciendo una estrategia medio complicada con las escuelas deportivas para que todos los bachilleratos tengan deporte como, no como una materia adicional. A ver si yo paso con 10 el atletismo, ¿quiere decir que corrí en tantos segundos de los 100 metros? No. Hay que hacer la cultura de que el ejercicio físico es indispensable para la salud de las personas. Finalmente, la estabilidad emocional. Pero me faltaba la educación sexual integral. Hoy hay que impedir el embarazo adolescente de manera urgente. Y ocurre con nuestros niños y nuestras niñas en la escuela, y por eso tienen problemas de tragedia de vida, tienen problemas de descomposición social y familiar. Por eso hay que hacerlos responsables de su actuar amoroso, pero sin que les incurra en consecuencias graves para su futuro. Y finalmente, la estabilidad emotiva con la expresión artística y cultural. Todos los jóvenes deben de tener esto como una forma de expresar sus inquietudes. Hoy hay depresión, hay suicidios, hay una serie de comportamientos de violencia, son sujetos próximos a la violencia por esta situación, que no tienen estabilidad emocional. Cuando yo hacía teatro, cuando yo hacía poemas, cuando yo hacía deporte, y cuando decía en la mañana jugaba como supermacho contra los batiferias, ¿qué hacía? Me desahogaba. Y llegaba a mi casa listo para dormir. No pensaba en otra cosa porque pensaba en el partido próximo que tenía que ganar las batiferias o cómo sostener el campeonato. Me dan idea de esto. Tenemos que buscar que estos componentes se recuperen en los jóvenes de 15 a 17. Esto nos llevará a un nuevo planteamiento. Termino con una idea que está por ahí en la presentación, pero no la voy a pasar ya. Esto se logra con los maestros. Si no lo logramos con los maestros, no es posible. Por eso, el proceso que estamos proponiendo, y lo van a ver próximamente, es que todo esto se discuta con los docentes. Les voy a dejar la presentación para que, por favor, la dispongan y la discutan en detalle. Y si tienen dudas, me llaman. Y con todo gusto les contesto o vengo a dar otra plática más en detalle. Pero tengan claro que la discusión, si no se hace con los maestros y no convencemos, no vamos a tener iniciativas creativas para componer el plan de estudios, que debe ser el plan de estudios del futuro. 150 años ya no es posible que mantengamos lo mismo. Hay que educar para los próximos 100 años. Y eso significa un gran riesgo, un gran reto que tenemos que echarnos todos por la educación. Y los maestros son fundamentales en su formación, en su bienestar social y de salud, su bienestar económico. Por ello, les propongo el reto de realmente modificar la educación media superior. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tenemos para preguntas? A ver si hay preguntas, dudas. Les voy a dejar la presentación. En cada parte del guión inicial tiene una serie de preguntas que me gustaría que ustedes las discutieran en sus grupos de académicos, con sus profesores. La autónoma, en la de Entonces, bueno, también les propongo que ahí la discutan, ¿no? No hay diferencia ideológica, hay propósito de transformación de los jóvenes. Por favor, el maestro Jurado. Primeramente, le quiero agradecer dos cosas. La primera, bueno, me presento brevemente, tengo 55 años de trabajo en el bachillerato de Jalisco, en mi Universidad de Guadalajara. Llevo 33, estoy cumpliendo, de haber dirigido en 2 momentos una escuela de bachillerato, que tiene además buenas calificaciones, dicho por la Secretaría de Educación. Bueno, pero yo le quiero agradecer dos cosas. Primero,
lo que nos dijo sobre la Universidad de Guadalajara cuando comenzó, que yo le agradecería que se lo transmita, usted que está cerca, al señor presidente de la República, que a veces me parece que en nuestra universidad como que no la conoce bien. Y sería bueno que una persona de su confianza le dijera lo que usted ha vivido, porque es importante para la vida de México. El segundo asunto que yo le quiero agradecer es que después de lo que yo he vivido, usted me acaba de dar, y como alguna vez en esta casa ocurrió, que el rector le pedía al presidente de la República, porque vino a darle posición, dijo, mándenos un experto para que nos indique cómo debemos hacer la reforma. Y el presidente le contestó ni más ni menos, voy a mandar a un experto para que sepa cómo se gesta una reforma en la Universidad de Guadalajara, buena para México. ¿Y por qué le platico esto? Por una cosa, porque yo creo que sería muy bueno, señor subsecretario, que el cúmulo de experiencias que Jalisco tiene, y particularmente todos los que vivimos en el bachillerato, hay una experiencia riquísima. Y el agradecimiento que le doy del segundo asunto es que usted hoy me vino a refrescar la memoria, pero que particularmente en todas las reformas que se han dado, yo soy hijo de la primera que se dio en este país, los años 50, bachillerato unitario nacional que nunca llegó, pero de la última es la que conocimos para llegar al siglo XXI y que se gestó en el siglo XXI, usted me acaba de dar el repaso. Yo le agradezco, porque todos estamos dispuestos a caminar por el bien de México, pero por el bien también de esos jóvenes de los que usted habló, para que el bachillerato cumpla su misión histórica. Muchos años estuvo abandonado, muchos años, usted lo dijo. Pero también te digo que ahora esta universidad y estos jaliscienses hemos cumplido, Yo sé. pero muy bien, históricamente, se lo dice el viejo. Yo hasta acá soy decano en la Universidad de Guadalajara. Y por eso le digo que la experiencia usted nos acaba de dar un repaso, yo le agradezco. Porque yo creo que tenemos muchas cosas que compartir. Y aquí hay mucha, en Jalisco, hay mucho talento, pero mucho. Usted lo va a vivir y sus colaboradores de la Secretaría de Jalisco. Gracias. Gracias, maestro. Yo aprecio su franqueza y les digo, les traigo la discusión. No les traigo una propuesta terminada. Tengo un grupo de más o menos cerca de 100 personas que están preparando unos documentos de discusión básica para que sea retroalimentada por los docentes de todo el país. Lo primero es discutir este modelo, porque hay otros elementos ahí más adelante que no quiero llevarnos, me llevaría mucho más tiempo, pero se los dejo para que lo puedan discutir y con todo gusto, si quieren, volvemos a otra exposición. Pero lo más importante es la disposición a participar en el cambio. O sea, si no logramos que todos participen, no vamos a cambiar las cosas. Y lo decía en la mañana, 6 años es muy poco. Ya nos quedan 3, más poco. Hemos batallado estos primeros 3 con la pandemia por un lado, pero por otro lado, con que entiendan que la discusión tiene que hacerse con los profesores. Eso me veían con ojos de bicho raro, decir, bueno, pues ¿usted quiere discutir con los profesores? Sí, pues son los que se encargan de los salones. Y yo lo sé, como que el profesor yo me gana, yo tengo 52 años de ser profesor. Y entonces, pues lo he visto y lo veo porque hay que estar en el salón para saber lo que pasa en la educación. Y eso lo quiero pedir a todos ustedes que me ayuden a conformar esta nueva propuesta. A lo mejor no se acaba integralmente, pero se va a acabar propuestas para que cada subsistema, las autónomas, los federales, los estatales, podamos integrar un camino común para llegar a una nueva transformación de los jóvenes. Urge, porque si no, estamos perdiendo generaciones. Tenemos más de 20 años viendo la calificación de PISA en el piso, ¿no? Ya estuvo bueno. Hay que buscar, no me preocupa el número de PISA, me preocupa lo que pasa con esos niños que no saben comunicarse, no saben matemáticas, no saben ciencias. Y eso lo que ahí mide. No se diga muchas cosas que están pasando en la educación. Por favor, si hay alguien más. Uy, ha sido muy contundente la plática. De veras, con confianza. Sí, adelante, Agustín, por favor.
Gracias, doctor. Nada más me voy a recargar en dos de sus palabras, creatividad y autonomía. Es decir, mientras en el Sistema Nacional de Bachillerato sigamos dependiendo de lo que se haga en las oficinas de México, no vamos a ir a ningún lado. Y ahora hablando de federalismo, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de un federalismo educativo que nos permitiera a muchas de las instituciones de educación media superior de los estados, conociendo, a propósito que usted quiere discutir estos temas con los maestros, conociendo la realidad aquí en el ahora, tomar decisiones o tener criterios, discutimos sobre los criterios de cómo podemos nosotros tomar decisiones con cierta autonomía y esa creatividad que innegablemente es necesaria para poder avanzar en muchas cosas que nos atoran desde la Ciudad de México, que no lo estoy culpando a ustedes, no, ese es un asunto, como usted lo dijo, ya es histórico, ¿no? Hace 2 años discutía, por ejemplo, con la gente de SICOES, que todavía existe nada más en los tabuladores nacionales el concepto de taquimecanógrafa, cuando ya no existe ni siquiera la taquigrafía en el universo, ¿no? Sí existe, entonces, oiga, sí existe. Sí, ahí está. Ahora ya no se aplica, pero... Exactamente, ¿no? Pero precisamente, nomás por poner un ejemplo, y de ahí se puede venir un vendaval de ejemplos de cuántas y muchísimas cosas que los estados de la República siguen dependiendo de lo que se dictamine o no se dictamine en el centro de la República, y que necesitamos esa autonomía, ¿sí? Para poder avanzar. Estamos atorados en ese tema, y yo le tomo la palabra en esos dos conceptos, creatividad y autonomía. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Yo nada más advierto una situación, que una autonomía absoluta nos puede llevar a una dispersión total. Por eso propuse hoy en la mañana rescatar el concepto del Sistema Nacional de Bachillerato, donde todos estemos en el compromiso de tomar resoluciones conjuntas. Y ahí se discuta en las instancias estatales primero y luego en el Consejo Nacional del Bachillerato. No con los criterios anteriores de esas evaluaciones perversas que se hacían, sino buscar realmente los acuerdos. Porque tenemos como compromiso a los jóvenes, y el joven de Jalisco es el mismo que el joven de Chiapas o el de Yucatán o el de Sonora, y tienen que tener la misma condición para enfrentar el mundo. Y si no les damos las mismas bases, estamos tomando esa autonomía de manera muy, muy tremenda. No, hay que buscar que conjuntamente entre la autonomía, que es la creatividad de cómo enseñar lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo enseñar lo mismo? ¿Cómo hemos evitado esto manteniendo que no se modifique nada? Eso es lo que se ha hecho. Y les digo, yo soy profesor de estadística, y cuando me llegaban los alumnos, oiga, ¿para qué sirve la estadística? Pues para que hagas tus ecuaciones diferenciales y para que hagas tu cálculo de álgebra, pero te lo enseñaron al revés. Entonces hay que buscar cómo partir de la identidad del dato con el sujeto o el objeto y decir, esto es un número, y el número se juega con él. Y ahora con los macrodatos y con los manejos tremendos de información que se tienen de super bases de datos, es indispensable que así lo entendamos, con una dinámica muy diferente, pero todos en conjunto. No se vale la autonomía de que digo, no, yo no enseño estadística porque es autónomo, no. Hay que llegar a un acuerdo común de dónde está lo básico, y después que cada quien genere creativamente sus posibilidades, porque es muy riesgoso este tipo de acuerdos, y yo les propongo, por eso voy a ir a cada entidad para que tomemos estos resolutivos. Muy bien, pues allá por ahí atrás, maestro. Tenemos de este lado. Acá. Sí, adelante, maestra. Buenas tardes. Gracias. Pues agradecerle el día de hoy esta interesante plática, esta remembranza que hemos tenido sobre todas las reformas. Yo pues no tengo mucha experiencia, tengo 14 años de experiencia en la docencia. Sin embargo, la vocación que nace desde cada uno de nosotros, los cuales hoy nos encontramos aquí, pues hace la diferencia en el servicio que ofrecemos a nuestros jóvenes jaliscienses.
Me sumo a la propuesta sobre la capacitación pedagógica que debemos de tener cada uno de los docentes antes de estar impartiendo en nuestras aulas. Me parece que es el parteaguas. No todos tenemos una formación normalista, sin embargo, muchos sí tenemos la vocación del servicio de la docencia y a veces eso cuenta muchísimo. Sin embargo, esta capacitación debe de tomarse en cuenta para obtener mejores resultados. También me gusta mucho su combinación de todas estas corrientes filosóficas. Creo que todas son necesarias, tanto el constructivismo como el conductismo, incluso el tradicionalismo es necesario. Habrá que encontrar, pues, el punto medular de todas estas corrientes para que tengamos el resultado que el país requiere. Gracias. Muchas gracias, maestra. Esa combinación la da el profesor, maestra. Esa combinación de qué se resuelve. El profesor debe tener propósitos comunes y eso lo logra por diversas estrategias y posibilidades. Estamos convencidos de la formación pedagógica y ya empezamos con un curso en ANUYES para todos los que ingresan, pero queremos proponerlas a las universidades autónomas o a las universidades estatales que promuevan especialidades en docencia de media superior. Porque es muy particular la enseñanza con una niña o un niño de 14 años. O sea, ustedes lo saben y lo hemos enfrentado desde que empezamos a educarlos. Y a veces nos desesperan, a veces nos vuelven medio locos, pero pues ni modo, tenemos que ordenarlos, conducirlos. Pero cuando llegan a los 17, 18, o cuando llega uno de mis exalumnos a ser gobernador del Banco de México, dije, uff, la hice, ¿no? Y eso, pues, es de gran orgullo que todos ustedes pueden decir eso, ¿no? Que sus alumnos fueron exitosos y fueron resultado de parte suya en la partecita que les tocó educar a esos jóvenes. Por acá había una. Sí, gracias, buenas tardes. Yo con un par de preguntas que tienen que ver con la reflexión que hace el día de hoy. Entendemos que el tema de la modificación curricular está vinculada no solo a un tema de contenidos y de formas de enseñanza, sino también a las condiciones con las que llegan los estudiantes o los jóvenes y los niños a la escuela, ¿no? Y en lo que encontramos en la realidad nacional es la profunda desigualdad que persiste, no solo en términos de las condiciones materiales, sino también en términos de la capacidad de aprendizaje y del proceso de aprendizaje de cada uno. En ese sentido, ¿cuál sería la reflexión o el planteamiento de parte de esta expresión que acaba de hacernos? ¿Cuáles serían como las acciones periféricas? Aquí en la universidad tenemos un par de ejemplos que son interesantes que sería bueno conocer, lo de la admisión al CIEM y lo del semestre base. Y por otra parte también otro elemento que es una condición que está alrededor de la educación, que es el tema de la violencia, ¿no? ¿Qué acciones urgentes o inmediatas o alrededor de esta reforma curricular se tendrán que impulsar para combatir estas condiciones que no dependen solo de un contenido o de un método de enseñanza? Yo creo que ciertamente tenemos que sostener la diversidad de modelos educativos en media superior. No podemos llevarle el programa que se da en un bachillerato de la Universidad de Guadalajara a una población de 2.500 habitantes, donde tiene grupos de 10, 12 alumnos, para formar 3 grupos de 30 para un bachillerato, telebachillerato. Tampoco podemos hacerlo para condiciones diversas, contextuales y de propósitos de vida, cuando quiere hacer educación tecnológica, cuando quiere hacer educación propedéutica o de profesional técnico para incorporarse como técnico. Tenemos que revitalizar el reconocimiento del tecnólogo y del técnico en la sociedad mexicana con un buen salario para empezar y después con una gran formación. Tenemos que guardar esa diversidad. Hoy a mediodía me platicaron del semestre base y de las opciones por las cuales la Universidad de Guadalajara está jalando a todos los jóvenes que están dejando en detrimento la inscripción en los otros planteles. Se me hizo muy, muy interesante. Pero ¿por qué no lo hacemos todos? Es mucho riesgo
y necesidad de capacidad de instalación, necesidad de recursos intelectuales, pero podemos intentarlo. Entonces, ese semestre base que nos permita decirle a cualquier joven que quiera entrar, no te voy a rechazar, te voy a incorporar y déjame ayudarte a que puedas ser exitoso en el proceso de aprendizaje. Y eso es posible porque hoy tenemos sistemas virtuales, tenemos muchos recursos que ojalá en nuestras gestiones que estamos haciendo a nivel de una conformación de una fuerza nacional para exigir mejores recursos a la educación media superior. También me pusieron a dirigir esto, pero sin recursos. Vamos a decir cómo están las cosas. Nada más. Entonces, por eso estamos todos iguales. No tenemos forma de mejorar porque no hay recursos. Ah, pero los discursos son padrísimos, ¿no? Pues vamos a decir, esta es la línea base que en 2021 se tiene. Señor presidente, se lo voy a decir mañana, si usted quiere que mejoremos, que atendamos a todos los jóvenes como está el compromiso constitucional, necesitamos que se apliquen recursos. Tal vez no tengamos todo disponible para la semana que entra o para el próximo presupuesto, pero yo les decía en la mañana que hay que trazar una estrategia de mediano plazo. En la educación no valen los sexenios ni los trienios. En la educación hay que trazar un proyecto de mediano y largo plazo para que el compromiso lo lleven los profesores. Esos no cambian, cambiamos los funcionarios. Pero yo termino mi gestión y me regreso a mi salón. Y así deben de ser todos. Hay muchos que lo hacen al revés, se darán de funcionarios y quién sabe a dónde paren. Pero eso no debe ser. Debemos seguir comprometidos con la educación y eso pues es cuestión que lo podamos hacer en este interés de levantar una corriente nacional por beneficio de la educación media superior. La última me dicen, la última y nos vamos. Adelante, maestra. Buenas tardes. Más que nada es una reflexión sobre la parte donde menciona, maestro, lo de la revalorización docente. Esa parte donde los profesores están hasta cierto punto cansados. Estamos cansados. Están como desilusionados. Hay mucha desilusión de que siente que su trabajo no luce, que siente que su trabajo no rinde muchos frutos. Entonces, esta parte de la dignificación docente, ¿cómo se lograría? Porque bien lo dijo, depende mucho de nosotros los profesores, de que tenga éxito pues esta reforma, este modelo. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo llegarles para nosotros también tener como elementos de decir, ahora sí va bien, ahora vamos por el buen camino? Porque es un paquetote fuerte pues el que tenemos. Y me gustaría saber cómo llegarles a los profes para decirles, vamos por ahí y se te va a tomar en cuenta, profesor. Gracias. Lo primero es no dejar de sentirse profe. O sea, yo, aunque soy subsecretario y he tenido cargos, siempre he sentido la necesidad de regresar a mi salón de clase, de estar con los jóvenes, de regañarlos porque sacan el celular, porque debaten conmigo con Google, ¿no? O sea, qué bueno, están usando la tecnología, pero un día que me llegó el joven, mire lo que dice Google, y usted está diciendo esto, ahora sí me metió en un problema. Entonces tuve que hacer todas mis habilidades histriónicas y todo, decirle, no, mire joven, lo que dice Google. Y entonces armamos una discusión sobre el tema, cuando finalmente le di la razón. No a Google, sino al joven. Y reconocí un error que había tenido y que me ubicó el joven. Y no me sentí mal. Ese es un tema que hay que hacer todos y nosotros sentirnos como profesores. Segundo, hay sociedades en el mundo actual donde ser profesor es la mejor profesión. ¿Sí? Se reconoce por los niveles salariales, se reconoce en el ámbito del mérito del reconocimiento social. Ser profesor es algo notable en algunas sociedades de
de los países nórdicos, en algunas sociedades africanas, por ejemplo, el profesor es muy importante. En este país el profesor era muy importante. El profesor rural era clave en las comunidades rurales. ¿Por qué perdió esa condición? Eso hay que recuperarlo y eso lo hacemos primero con una actitud de todos nosotros, profesores, decir, vamos a recuperar eso. También convencer a un gobierno para que nos dé condiciones para hacerlo y convencer a la sociedad para que en conjunto lo logremos. O sea, no es un asunto de pelea con el gobierno solamente, es un asunto de reconocimiento social. Y yo conozco escuelas privadas que les pagan cualquier cosa a los docentes, o sea, cualquier cosa. Y andan los profesores taxis porque tienen que ir a 3 o 4 instituciones a dar clase en escuelas privadas. Bueno, ¿por qué? Pues porque no le dan un tiempo ni siquiera para pensar, para preparar su clase, etcétera. Eso requiere un esfuerzo social de mucho dinero. Hay que buscar la meta y hay que dibujar el proyecto para poder alcanzarlo. Y eso tiene que ver con docentes que hemos hecho política y estamos en posiciones, como estos señores que están aquí, ¿no? Y que tenemos pues, desde ahí, y no dejar de pensar en ellos, en las y los profesores que son importantes en este cambio. Para mí eso es fundamental. Entonces, ¿cuándo lo lograremos? Cuando convenzamos a la sociedad, a toda la comunidad educativa, al gobierno, todo para poder darle un prestigio al profesor. Pero nosotros mismos tenemos que responder, diciendo lo que hacemos tiene que ver con el cambio nacional. ¿Sí? Les agradezco mucho su atención. De veras, me entusiasma platicar con grupos como este interesados y espero que mi hija me haya visto todo. A lo mejor le apagó el YouTube. Señora, y entonces espero a ver qué me comentan hoy en la noche. No. Vamos a ver. Muchísimas gracias, muy amables. Sus aportaciones durante esta tarde, doctor Juan Pablo Arroyo. Agradecemos de su participación durante esta conferencia magistral. Que pasen todos muy buena tarde.